¿Realmente sabes qué estás comprando cuando inviertes en un ETF? Hoy en día muchos nos dicen compre el S&P, compre el Nasdaq, pero no nos dan motivos del por qué. No, nadie nos explica. Y muchas veces terminamos comprando cosas que no entendemos y que nada más lo hacemos porque sonó bonito cuando me lo dijeron. En el video pasado vimos qué es un perfil de inversión, los diferentes tipos de perfiles y hoy vamos a ver cómo podemos elegir uno de los activos más importantes que deben de ir en nuestro portafolio, la renta variable. Entonces, si quieres ver más, quédate más adelante en este video. Pero bueno, antes de poder empezar a analizar los diferentes ETFs, tenemos que decir qué es, para qué me sirve, por qué me conviene. Entonces, para eso, imaginemos una canasta de frutas. En una canasta de frutas nosotros podemos poner peras, manzanas, naranjas, toronjas, etc. En un ETF pasa algo similar. Un ETF podemos pensar como una canasta de activos, pero en este caso, en vez de ser frutas, va a ser una canasta de activos que cotizan en la bolsa de valores. Estos activos pueden ser acciones tanto mexicanas como internacionales, pueden ser deudas de gobierno o de empresas, puede ser algo que se le conoce como commodities, como petróleo, oro, plata, entre muchas otras cosas. Una de las principales ventajas que tienen los ETFs es que con relativamente poco dinero, nosotros podemos tener acceso a una gran diversificación dentro de nuestros portafolios. Y aquí te va un ejemplo. Esta inversión que es bien popular hoy en día, el S&P 500, son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Nosotros podríamos invertir en él a través de un ETF como es el VOO. El VOO cuesta alrededor de $650. Entonces, nosotros con poner $650 ya tenemos acceso a las grandes empresas estadounidenses, como dígase Nvidia, Tesla, Apple, Amazon, Google, etc. Eso es la gran ventaja. Ahora bien, ya que vimos la gran ventaja de invertir a través de ETFs, aquí te van las tres principales cosas que yo considero son las más importantes antes de invertir en uno de ellos. Entonces, la primera es la diversificación o temática del mismo. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, mi ETF si está realmente diversificado o está más concentrado en algún país, en alguna región, en algún sector, etc. Por ejemplo, imagina que yo quiero invertir en el S&P 500 con el VOO. El VOO tiene una exposición 100% a Estados Unidos. Y tengo al ACWI o el ACWI. El ACWI, a comparación del VOO, solo el 70% de sus inversiones está en Estados Unidos. El resto está invertido en Canadá, en Europa, en China, en Japón, en Brasil, en México, etc. No es el mismo nivel de riesgo. Y algo bien importante, no es malo estar concentrado, siempre y cuando estemos dispuestos a correr con ese nivel de volatilidad y sepamos lo que estamos haciendo. La segunda cosa que yo considero antes de invertir en algún ETF es el TER. El TER, en palabras muy simples, es la comisión que nos va a cobrar el ETF para invertir. Nosotros no vamos a tener que estarle mandando dinero a la cuenta de una empresa ni nada por el estilo. Esta comisión se va a restar de forma diaria a través del precio del ETF. Casi que ni nos vamos a dar cuenta de esto. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante fijarnos en la comisión? ¿No? Imaginemos que queremos invertir 10,000 pesos a 30 años. Y tenemos dos opciones, en el ETF-A y en el ETF-B. Con el ETF-A me va a dar un rendimiento del 10% al año. Versus el ETF-B, que me va a dar un 9.8% de rendimiento en el año. Pensando en que es la misma inversión, solo cambia la comisión. Al finalizar los 30 años, con el ETF-A, yo pude haber conseguido 175,000 pesos. Versus el ETF-B, que es más caro, y solo pude haber conseguido 165,000 pesos. Entonces, aunque parezca muy diminuta la diferencia, con el tiempo sí va contando, sí se considera. Y aquí te va el tercer punto que yo considero antes de invertir en algún ETF. Y este punto es algo controversial porque no siempre se cuenta en este tipo de videos, y es la exposición a moneda. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante?
Normalmente el rendimiento de nuestro ETF o de nuestra inversión viene de dos lugares. El primero es qué tan bien o mal le fue a las empresas que tiene en la panza, en el subyacente. Y el segundo normalmente es el tipo de cambio. Y aquí les va un ejemplo. Supongamos que vamos a invertir en el S&P 500. El S&P 500 en un año nos va a rentar, supongamos, el 10%. Pero ¿qué pasa? No solo tenemos que considerar ese 10%. ¿Qué pasa si el dólar subió 5% en un año? Entonces nuestra inversión, vista en pesos, subió 15% en un año. Comparado con que si el dólar bajó 5%, nuestra inversión solo se vio reflejado 5% en el año. Ahora bien, también hay ETFs que nos ayudan a evitar esta controversia del tipo de cambio y que me digas, David, la verdad es que yo no quiero esa exposición, yo no me interesa que se mueva el dólar. Entonces para eso existen ETFs con cobertura cambiaria o hedge. ¿Qué quiere decir esto de hedge o cobertura cambiaria? Básicamente que el ETF bloquea el precio del dólar para que nosotros no nos tengamos que preocupar por eso. Entonces, si el S&P 500 rentó 10% en un año, nosotros vamos a recibir ese 10% en un año en pesos. Y al final, ninguno de los dos es bueno o malo. Simplemente tenemos que ver cuál se adapta a nuestro estilo de inversión. Por ejemplo, si nosotros creemos que el dólar en el largo plazo va a subir, pues consideraríamos más invertir en un ETF que no tenga esta protección cambiaria, que no tenga este hedge, comparado con alguien que diga, ¿sabes qué? Yo no quiero arriesgarme a esa volatilidad, no sé cómo vaya a estar el dólar en un futuro, prefiero quedarme en algo que tenga cobertura cambiaria y solo beneficiarme del rendimiento de las acciones. Ahora bien, ya vimos los 3 puntos principales para ver en un ETF. Entonces, ahorita vamos a revisar una página de los diferentes managers. Entonces, en este primer ejemplo vamos a revisar el VOO, que como les dije durante este video es el S&P 500 y este ETF lo maneja una empresa que se llama Vanguard. Entonces vamos a darle clic aquí en Vanguard México y de primeras yo les podría decir este es un ETF que no tiene protección cambiaria, porque si no lo diría desde el inicio, lo diría incluso en el nombre. Entonces este se llama Vanguard S&P 500 ETF. Tiene un gasto de administración o un TER de 0.03%, uno de los más baratos en el mercado. Tiene 504 emisoras, es decir, dentro de la panza del ETF tiene 504 empresas. Y aquí nos explica un poco más de por qué este fondo, la estrategia del fondo, etc. Y algo bien importante. Todos estos managers, todas estas empresas que manejan inversiones, deben de tener algo que se le conoce como fact sheet u hoja técnica, hoja informativa. Entonces vamos a darle clic. Y aquí nos va a dar un resumen de nuestras inversiones. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, al cierre del 31 de diciembre del 2025, el VOO rentó durante el año 17.82%, o sea, en el 2025 en dólares rentó 17.82%, esto es bien importante. En un año, bueno, rentó lo mismo, en 3 años 22.97, en 5 años 14.38, etc. Algo aquí bien importante a considerar. Para los periodos que son mayores a un año, es decir, 3 años, 5 años, 10 años y desde su inicio, nosotros tenemos que ver que es un retorno anualizado. No quiere decir que en 10 años solo rentó 14.78. Es decir, que rentó 14.78 cada año durante 10 años. Eso es algo bien importante a considerar. Bueno, también dentro de este fact sheet nos dice, ok, ¿cuántos activos totales tiene este ETF? Que es más de 800 mil millones de dólares. Nos dice, por ejemplo, si lo quieres ver en Bloomberg, cuál es su ticket. Nos dice el ticker para reconocerlo, el CUSIP, etc. Ahora, ¿qué pasa si nosotros vemos un ETF hedgeado? Aquí, en vez del VO, puse de ejemplo un ETF de renta fija de BlackRock, alias iShares, que es bonos del Tesoro de Estados Unidos de 0 a 1 año, ¿no? Entonces, tan solo por entrada, aquí nos dice MXN Hedge, es decir, tiene protección cambiaria a peso mexicano y además nos dice que acumula.
Esto es una gran ventaja porque los ETFs que acumulen sus dividendos nos van a ahorrar algo de impuestos al final del año, ¿no? Entonces aquí nos dice por qué IB1MXX, y entonces te dice bonos gubernamentales a corto plazo de Estados Unidos, se puede invertir para usarlo como liquidez, ¿no? Imagínense que es como un CETES. Entonces vamos a ver rápido la hoja técnica. Y es algo bien similar. Cada fact sheet va variando de manager a manager. Entonces aquí nos dice leasing, que leasing es uno de los identificadores más conocidos en el mundo de las inversiones. Aquí nos dice la fecha de lanzamiento de la serie, es decir, de la que está hedgeada a peso mexicano. Aquí nos dice la comisión. Si se fijan, la comisión es más alta que en VOO. Y esto básicamente es porque los ETFs con cobertura cambiaria son más caros. Y ya, básicamente nos dice que es un tipo de activo renta fija, un poco del benchmark o el índice de referencia. ¿Y esto qué es? Esto es contra qué se compara, ¿no? Si se fijan, son información muy similar. Y la gran ventaja de un ETF de renta fija hedgeado es que lo vamos a poder ver muy similar a un CETES. Pero bueno, eso ya lo veremos en otro video. En este caso es un rendimiento muy paulatino, nada volátil, que solo va para arriba. Recordemos que este es renta fija, corto plazo, con protección cambiaria al peso. Y listo. Con eso revisamos los 3 principales factores para invertir en un ETF. Recuerda que siempre que quieras invertir en algo nuevo hay que revisarlo, hay que aprenderlo para saber de verdad qué estamos comprando. Para futuros videos ya vamos a empezar a ver la renta fija para personas mexicanas. Estos van a ser fondos de inversiones, CETES, SOFIPOS, incluso ETFs hedgeados como el que acabamos de ver. Entonces, sin más, nos vemos a la que sigue.